Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal El Charro en Vivo. Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que debemos de analizar a profundidad. Y es que no cabe duda que el caso de Salvador Cienfuegos vino a simbrar a toda la esfera política de nuestro país, porque se esperan más detenciones de políticos corruptos y que estuvieron ligados con la delincuencia organizada. Pues el día de hoy se da a conocer uno de estos nombres y vaya que nos dejó con los ojos cuadrados. Y es que se está hablando de nada más y nada menos que del Barbas Piojosas, mejor conocido como Diego Fernández de Ceballos. Es por ello que se lanzó con todo en contra de la DEA en cuanto se dio a conocer la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, porque tiene muchísima cola que le pisen y ahora pues ya se da a conocer que está siendo investigado y muy pronto podría pasar muchísimo tiempo en prisión. Pero ¿qué es lo que está sucediendo con Barbas Piojosas? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal, le des clic a la campanita, pero sobre todo te pido que me ayudes a compartir este video para que más ciudadanos estén informados. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que, familia, aquí en su canal El Charro en Vivo les hayamos platicado que se esperan más detenciones de políticos corruptos y ligados a la delincuencia organizada después de la detención que se realizó en los Estados Unidos del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Uno de los personajes que salieron en su defensa de este militar fue nada más y nada menos que Diego Fernández de Ceballos, quien acusó a la DEA de ser corrupta. Y sí, tal vez tiene razón, pero aquí había algo más oculto, y es que este personaje está temblando de miedo porque los dedos están apuntando sobre él. Escuchemos qué dijo en ese momento Diego Fernández de Ceballos sobre la detención de Salvador Cienfuegos. Se dio a conocer que fue detenido en los Estados Unidos el exsecretario de la Defensa Nacional de México, el general Cienfuegos. Y lo primero que tenemos que responder los mexicanos es cuál debe ser la conducta a seguir por parte de nosotros. Lo primero que yo considero es que bajo ninguna circunstancia procede establecer prejuicios al respecto. Tenemos que empezar por conocer cuáles son en concreto los hechos que se le imputan a ese militar y, sobre todo, cuáles son las pruebas y la fuerza de esas pruebas para justificar su prisión y someterlo a juicio. Porque no es posible que la historia de un militar con más de 50 años de servicio a nuestra patria quede manchado porque la DEA obtuvo de un juez de aquel país la privación de esa libertad. En primer lugar, debemos de tomar en cuenta que está perfectamente probado que la DEA y la CIA son dos instituciones de aquel país perfectamente probadas como corruptas y corruptoras, que jamás han tenido escrúpulo alguno para falsificar pruebas, para inventar testigos o para obtener declaraciones de criminales de alta peligrosidad y darles pleno valor probatorio. No es el momento de prejuzgar al general exsecretario. Es momento de exigir a los Estados Unidos un juicio justo, que la defensa del general haga su trabajo, de que se conozca la verdad. Pues ahí está, esto fue lo que comentó Diego Fernández de Ceballos, que claro que despertó muchísimas sospechas, y es que al final este personaje, el jefe Diego, siempre ha estado ligado a las más altas esferas del poder y también ha defendido como abogado pues a muchísimos delincuentes probados, así como él mismo lo está diciendo. Fue parte de, como les digo, pues de muchísimos juicios polémicos en nuestro país,
país, y esto nos habla pues que al final este personaje, a través de argucias, pues también generaba la defensa a sus clientes, porque la mayoría de ellos pues eran políticos corruptos, empresarios acusados de diferentes delitos, o también hasta criminales de los más altos pelos. A tal grado tiene miedo Diego Fernández de Ceballos, que él mismo dio a conocer que la DEA lo estaría investigando por diferentes casos, así o nada más. Pues por ello es que vemos que está tratando de todas las formas posibles pues desprestigiar a la DEA, a la CIA y a estas investigaciones que se están realizando en contra de él, pero a los mexicanos no nos engaña y sabemos completamente la verdad. Leamos esta columna que escribió para el periódico Milenio. La pérfida DEA. El arresto en los Estados Unidos del general Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, sin que hasta hoy se conozca elemento probatorio que justifique su detención, le recordó al licenciado Ignacio Morales Lechuga que, siendo titular de la PGR, el fiscal general de aquel país le pidió, también sin aportarle pruebas, la detención con fines de extradición de los entonces secretarios de la Defensa y de Gobernación del ex procurador general García Ramírez, del gobernador de Jalisco Álvarez del Castillo y del doctor Álvarez Machain, porque la DEA aseguraba que participaron en la tortura y pues fallecimiento de uno de sus agentes. Entonces lo que estamos viendo al principio pues son estos antecedentes del por qué la DEA pues son corruptas, y como ya lo dijimos, pues sí, tiene mucha razón, pero aquí hay otro sentimiento oculto, y es el temor de ser detenido por parte de estas organizaciones. El modus operandi de esa pérfida agencia viene de lejos. Sus atropellos han dejado aquí y en otros países una estela de espionajes ilegales y otros delitos violentando la soberanía, códigos penales y derechos humanos. En México hay casos en los que, después de obtener la detención de un mexicano con fines de extradición, recaba declaraciones de testigos protegidos y falsifica pruebas para justificar su solicitud. Así se las gastan. Por asociación de ideas, aporto 3 incidentes que llevan a mi nombre. Entonces, de una vez ya nos está avisando por si vemos alguna detención, pues para que ya estemos prevenidos y al final pues no sorprenda a nadie. Al morir en 1997 uno de los Carrillo Fuentes, alias Señor de los Cielos, me enteré por la televisión de que el zar antiestupefacientes de México, Mariano Herrán, se atrevió a decir que yo le estaba proporcionando datos sobre el funeral del susodicho delincuente. Por la misma vía desmentí la falacia. Poco antes de ser arrebatado un Beltrán Leiva, recibí llamada telefónica de una señora que dijo ser su esposa, manifestándome que su marido me agradecía los servicios que yo le prestaba. Le respondí que no había motivo de gratitud porque no conocía a su cónyuge y nada me vinculaba con él. Hace algunos meses, en medio de comunicación, le atribuyó al chino Shen Li Yegón, el de Copel a su cuello, haber dicho que soy el principal introductor de un estupefaciente a los Estados Unidos. Van para la DEA esos casos por si les sirven de algo, y usted, lector, tome con la mayor reserva todo lo que provenga de esa agencia que está podrida y atropella con descarada impunidad. Postdata: otra del presidente, lo que más me importa es reducir el número de personas fallecidas. ¡Sas! Pero su genio López-Gatell ya descubrió que los fallecidos ya fallecieron. Pues ahí está lo que comentó Diego Fernández de Ceballos, anticipando alguna detención en contra de su persona, o que se filtre información de alguna investigación por parte de la DEA, que como todos sabemos pues ya no sorprendería a nadie, porque al final todos sabemos que Diego Fernández de Ceballos se ha prestado a muchísimas corruptelas, se ha prestado también al juego político, que lo único que ha hecho es perjudicar a las y los mexicanos. Que no venga a contarnos cuentos, que no venga a mentirle al pueblo de México, porque así como lo digo, pues ya conocemos a este personaje.
no son los únicos que estarán cayendo, sino que, así como lo dice Salvador García Soto, la DEA tiene una lista negra con nombres de todos estos políticos o personas involucradas en diferentes actos de criminales, tanto por estar vinculados con la delincuencia como así también por el lavado de dinero. Esto pues sin dudas va a dar mucho de qué hablar, y todo a raíz de la detención del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Y aquí tenemos la columna de Salvador García Soto, la lista de la DEA. La lucha de la DEA contra el ejército mexicano apenas empezó y no va a parar ni con las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Tras la captura y el próximo inicio de un juicio en contra del general Salvador Cienfuegos en la Corte Federal del Este de Nueva York, la Agencia Antiestupefacientes de Estados Unidos tiene en su poder una lista en la que figuran otros militares de alto rango del ejército mexicano, algunos de ellos generales y otros mandos medios que fueron parte de la estructura con la que operó el secretario de la Defensa en sus operaciones del crimen y lavado de dinero a favor del cártel de los hermanos Beltrán. Esa lista, que comentan fuentes del gobierno mexicano y confirman fuentes de seguridad en los Estados Unidos, será materia de futuras órdenes de detención solicitadas al Departamento de Justicia, y algunas de ellas motivarían posibles detenciones con fines de extradición a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque las fuentes tanto mexicanas como estadounidenses no manejan nombres de quienes aparecen en ese listado, se asegura que se trata de oficiales generales que estuvieron bajo el mando de General Cienfuegos y que fueron parte de la red de corrupción que desde las cúpulas del ejército se coludieron con el mencionado grupo del crimen y brindaron protección y ayuda en sus actividades delictivas al capo Juan Francisco Patrón, quien asumió el liderazgo tras el fallecimiento de los hermanos Beltrán, y quien, de acuerdo con los informantes de la DEA y las pruebas que dicen tener en conversaciones telefónicas y mensajes de texto, pagaba sobornos al titular de la Sedena a cambio de que lo dejaran operar el tráfico de estupefacientes desde Nayarit hacia los Estados Unidos. Pues ahí está, familia, como vemos, pues son varios los que están siendo nombrados. También obviamente hay políticos que no lo quieran dar a conocer, es otra cosa, pero hay muchos que ya están ligados a esta problemática, a tanto secretarios de la Defensa, secretarios de Estado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, o también personajes cercanos al expresidente Felipe Calderón, que es desde ahí donde inicia toda esta lucha contra el crimen, que al final ha generado millones de fallecidos y no se han dado resultados que pues beneficien o generen paz en nuestro país. Por ello es que el presidente tiene que estar muy atento y limpiar a conciencia al gobierno federal, porque aún hay muchísimas personas que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, y esto perjudica a todas y a todos los mexicanos. Sobre todo, la ventaja y lo que yo veo es que el presidente Andrés Manuel López Obrador está comprometido con realmente combatir a la delincuencia, cuidar a los mexicanos, pero sobre todo no permitir de nueva cuenta este tipo de abusos, que al final los que salimos perdiendo fuimos todas y todos nosotros. Eso es algo que debemos de destacar y que al final beneficiará a los mexicanos. Aunque las fuentes tanto mexicanas como estadounidenses, como ya lo leímos, a pesar de que el presidente López Obrador ha declarado que no ordenará ninguna limpia en el ejército mexicano hasta que se comprueben las acusaciones contra el secretario de la Defensa en Estados Unidos, la realidad es que aún antes de que Cienfuegos pueda ser sentenciado, la DEA podría activar y solicitar órdenes de captura contra otros militares mexicanos que aparecen también en sus investigaciones, algunos de los cuales están aún en activo y ocupan posiciones importantes en la estructura de la Sedena. La agencia estadounidense no esperaría necesariamente a que un juez determine la culpabilidad o inocencia de Cienfuegos, y en este sentido, si aquí el gobierno y la defensa no se adelantan a hacer una depuración de aquellos que pudieron estar vinculados a las actividades presuntamente ilícitas del general exsecretario, podría ocurrir que tanto la defensa como Palacio Nacional volvieran a ser sorprendidos
con acusaciones y órdenes de aprehensión contra más miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas. A ver, aquí hay que hacer un paréntesis, y es que obviamente había comunicación, no fue así de que ya ellos hagan sus cosas, sino cuando se trata de una detención de este calibre, claro que hay vinculación, hay comunicación, tal vez no del presidente, pero sí de mandos medios o de los secretarios de la defensa. Pero al final, pues esto es lo que está sucediendo, por eso está tan asustado el jefe Diego, por eso los vemos pues ya con el temor, porque saben que muy pronto ellos son los que siguen y que pasarán mucho tiempo en prisión. Pero al final tú tienes la última palabra, déjamelo aquí abajito en los comentarios. Y bueno, eso sería prácticamente toda mi parte. Si a ti te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal y des click a la campanita, pero sobre todo te pido que me ayudes a compartir este video para que más ciudadanos estén informados. Yo soy Pepe Ramírez, hasta la próxima.